Era noche de Navidad, 24 de diciembre. La mesa estaba puesta con la vajilla cara, esa que yo había comprado con mi propio dinero 3 años atrás, cuando todavía creía que esta casa sería mi hogar. Había 12 personas sentadas alrededor de esa mesa. La familia de Diego, sus primos, su tía Marta, el hermano mayor con su esposa, todos vestidos elegantes, copas de champaña en mano, esperando el brindis de Navidad. Yo estaba sentada en mi lugar de siempre, al final de la mesa, lo más lejos posible de mi suegra Victoria. Llevaba puesto el vestido azul marino que había comprado especialmente para esta ocasión. Me había maquillado, incluso me puse los aretes de perlas que fueron de mi madre. Quería creer, todavía en ese momento, quería creer que tal vez esta Navidad sería diferente. Tal vez Victoria tendría un momento de humanidad. Entonces, ella se puso de pie, copa de champaña en mano, sonriendo con esa sonrisa que yo ya conocía demasiado bien, pero que los demás interpretaban como calidez. Comenzó su discurso navideño con voz melodiosa. Familia querida, qué bendición tenerlos a todos reunidos esta noche. Quiero agradecer a cada uno por estar aquí, por ser parte de esta hermosa familia que hemos construido con tanto amor y esfuerzo. Hizo una pausa dramática. Sus ojos recorrieron la mesa, deteniéndose brevemente en cada rostro. Cuando llegaron a mí, algo en su expresión cambió. La sonrisa se hizo más grande, pero sus ojos se volvieron fríos como el hielo. Mi suegra continuó. Y hablando de esfuerzo, creo que es momento de reconocer las funciones de cada uno en esta familia, porque una familia funciona cuando cada persona sabe cuál es su lugar, su rol, su propósito. Se giró hacia la cocina, donde había dejado algo preparado. Salió del comedor y regresó 30 segundos después. En sus manos traía un balde de plástico azul barato, de esos que se compran en el supermercado por 3 pesos. Dentro del balde había un trapo amarillo y una botella de limpiador genérico. El silencio en la mesa era absoluto. Nadie entendía qué estaba pasando. Yo tampoco, todavía no. Victoria caminó lentamente alrededor de la mesa con ese balde en las manos hasta detenerse justo detrás de mí. Puso el balde en la mesa, directamente frente a mi plato de comida navideña. El trapo húmedo manchó el mantel blanco que yo misma había planchado esa mañana. Ella puso su mano en mi hombro, apretando un poco más fuerte de lo necesario, y dijo con voz clara para que todos escucharan. Sofía, querida, he estado pensando mucho en cómo hacerte sentir más útil en esta familia. Sé que a veces te sientes un poco perdida, sin propósito claro, así que te traje esto, tu balde, porque honestamente, tu única función real aquí es limpiar. Y quiero que todos sepan que estoy agradecida por eso, por tener a alguien que puede mantener mi casa impecable. Sentí cómo mi cara se ponía caliente, roja, no de vergüenza, aunque debería haberlo sido, roja de una rabia tan profunda que por un segundo pensé que mi cuerpo entero se incendiaría ahí mismo en esa mesa, frente a toda esa familia hipócrita que me miraba con ojos entre incómodos y curiosos. Nadie dijo nada. Ni una sola persona en esa mesa abrió la boca para defenderme. Ni siquiera Diego, mi marido, el hombre que supuestamente me amaba, el hombre por quien había abandonado todo. Diego estaba sentado a 3 sillas de distancia. Lo miré directamente. Sus ojos estaban fijos en su plato. Cobarde. Perfectamente entrenado por su madre para mirar hacia otro lado cuando ella destruía a alguien. Victoria continuó, acariciando el borde del balde como si fuera un regalo precioso. Mañana temprano, alrededor de las 7, me gustaría que comenzaras con los baños del segundo piso. Luego los pasillos. Para el mediodía espero que la cocina esté reluciente. ¿Te parece bien, querida? Algo dentro de mí en ese momento no se rompió. No lloré, no grité. No me levanté dramáticamente y salí corriendo como probablemente ella esperaba. En lugar de eso, algo se endureció, se cristalizó, como agua que en un segundo se convierte en hielo sólido y filoso. Respiré profundo, dejé que el aire llenara mis pulmones completamente y entonces hice algo que nadie en esa mesa esperaba. Sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, casi dulce. Tomé mi servilleta de tela, la doblé cuidadosamente y la dejé junto a mi plato. Me puse de pie, con calma, sin prisa. Todos me miraban ahora, confundidos por mi reacción. Victoria frunció levemente el ceño,
como si acabara de darse cuenta de que algo no estaba saliendo como ella lo había planeado. Saqué mi celular del bolsillo de mi vestido. Marqué el número que había guardado hacía exactamente 9 meses bajo el nombre Emergencia Legal. Lo había estado esperando, preparando, juntando pruebas. Y Victoria acababa de darme el último empujón que necesitaba. La doctora Silvia Méndez, mi abogada especializada en Derecho Familiar y Fraude Patrimonial, contestó al segundo timbrado. «Sofía, ¿es momento?» Yo seguía sonriendo, mirando directamente a mi suegra mientras respondía con voz suave, casi un susurro que solo ella y las personas más cercanas pudieron escuchar. «Sí, doctora, es momento. ¿Puede venir mañana a las 9 de la mañana? Dirección, Avenida del Libertador 4582, Departamento Principal, Buenos Aires. Traiga los documentos que preparamos. Todos». Hubo una pausa del otro lado de la línea. Luego escuché algo que sonaba a satisfacción profunda en la voz de mi abogada. «Por fin, querida. Estaba esperando esta llamada desde hace meses. ¿Tienes todo lo que hablamos? ¿Todas las pruebas que recopilamos?» Miré el balde en la mesa. Miré a mi suegra, que ahora me observaba con una mezcla de confusión y molestia creciente. Miré a Diego, que finalmente había levantado la vista de su plato y me miraba como si no me reconociera. Respondí con voz firme. «Todo, doctora. Cada grabación, cada documento, cada transferencia bancaria fraudulenta está documentada con fecha y hora. Y ahora tengo 12 testigos de la humillación final». Colgué el teléfono. El silencio en la mesa era ensordecedor. Victoria intentó recuperar el control de la situación con una risa forzada. «Bueno, no hace falta ponerse dramática, querida. Era solo un...» La interrumpí. Fue la primera vez en 3 años que interrumpí a Victoria en medio de una frase. «¿Un balde? Sí lo veo. Gracias por el regalo de Navidad, Victoria. Mañana a las 9 de la mañana vas a entender por qué este fue el peor error de tu vida». Tomé mi bolso, que había dejado en el perchero de la entrada. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Escuché la voz de Diego detrás de mí, finalmente encontrando las palabras. «Sofía, no te vayas así. Es Navidad. ¿Podemos...?» Me detuve en la puerta. Me giré suavemente y lo miré con una calma que incluso a mí me sorprendió. «Diego, hace 3 años que espero que sea su nombre. Mañana vas a descubrir lo que significa vivir con las consecuencias de tu cobardía». Salí de esa casa, de mi casa, porque eso era algo que ellos no sabían todavía, pero lo descubrirían en exactamente 12 horas. ¿Alguna vez te han humillado tan profundamente que por un segundo sentiste que tu cuerpo entero desaparecería de la vergüenza? Y en ese segundo exacto, en lugar de desaparecer, ¿algo dentro de ti despertó? ¿Algo frío, calculador, implacable? Si has tenido ese momento, ese instante donde la víctima muere y nace la guerrera, entonces entiendes que lo que hice después no fue venganza, fue justicia. Era recuperar lo que siempre fue mío. Y créeme cuando te digo que Victoria nunca vio venir lo que estaba a punto de destruir su mundo perfecto. 3 años y medio antes de aquella Navidad con el balde, yo era arquitecta. Trabajaba en uno de los estudios más prestigiosos de Buenos Aires, especializados en restauración de edificios históricos. Ganaba 380.000 pesos argentinos al mes, que en ese momento equivalían a unos $4.200. Tenía un departamento propio en Palermo Soho, un círculo de amigos sólido, viajes programados, una vida completa y funcional. No era perfecta, pero era mía. Conocí a Diego en la boda de una prima lejana. Él era el primo del novio, ingeniero civil, conversador, con esa sonrisa fácil que te hace sentir como si te conociera de toda la vida. Bailamos esa noche. Hablamos de arquitectura, de proyectos, de la ciudad, de todo y nada. Me pidió mi número. Comenzamos a salir. Los primeros 6 meses fueron buenos, no extraordinarios, no de película romántica, pero buenos, estables. Diego era atento, me llevaba a restaurantes lindos, me escuchaba hablar de mis proyectos sin bostezar. Parecía un hombre adulto, funcional, con su vida resuelta. Lo que yo no sabía entonces era que Diego no era un hombre adulto. Era un niño de 31 años disfrazado de adulto, con un cordón umbilical invisible pero de acero, conectado directamente al útero controlador de su madre. Conocí a Victoria en el mes 7 de nuestra relación. Diego me llevó a su casa familiar para un almuerzo dominical. La casa era enorme, una casona antigua en Belgrano que gritaba dinero viejo y abolengo.
Victoria me recibió en la puerta con los brazos abiertos, una sonrisa cálida que iluminaba toda su cara y un abrazo que olía a perfume caro francés. Me dijo con voz dulce: «Sofía, por fin conozco a la mujer que tiene tan feliz a mi hijo. Bienvenida, querida. Esta casa ahora también es tu casa». Qué proféticamente irónica resultó esa frase 3 años después. Durante ese primer almuerzo, Victoria fue encantadora. Me preguntó por mi trabajo, por mi familia, pareció genuinamente interesada en mis proyectos de restauración arquitectónica. Me mostró la casa, los jardines, las antigüedades que había coleccionado durante décadas. Me hizo sentir especial, vista, valorada. Ahora entiendo que ese día Victoria no me estaba conociendo, me estaba evaluando, midiendo mi utilidad potencial, calculando cuánto podría extraer de mí antes de descartarme. Diego y yo nos casamos 13 meses después de conocernos. Fue una boda bonita, no ostentosa, pero elegante. 120 invitados en un salón con vista al río. Mi padre había muerto 2 años antes de cáncer de páncreas. Mi madre vivía en Rosario, con problemas de salud que la hacían depender de mi hermana menor. Yo era básicamente huérfana funcional en Buenos Aires. Victoria lo sabía. Lo había notado. Había identificado mi vulnerabilidad como un tiburón detecta sangre en el agua. 3 meses después de la boda, Diego llegó a casa una noche con una propuesta. Estábamos en nuestro departamento de Palermo, ese que yo había comprado con mi propio dinero 5 años atrás. Él se sentó en el sofá con esa expresión seria que usaba cuando quería parecer adulto y responsable. Me tomó de las manos y comenzó su discurso ensayado. Diego dijo con voz suave: «Amor, tengo una oportunidad increíble, una oportunidad de esas que aparecen una vez en la vida. Mi madre y yo estamos invirtiendo en un proyecto inmobiliario enorme en Nordelta, construcción de un complejo residencial de lujo. Las ganancias proyectadas son del 300% en 2 años, pero necesitamos más capital para cerrar la compra del terreno». Hizo una pausa estratégica, apretó mis manos un poco más fuerte y continuó: «Sé que tienes la herencia de tu padre, los $420,000 que dejó. Si los invertimos ahora, en 24 meses triplicamos ese dinero. Imagínate, $1,200,000. Podríamos comprar una casa increíble, viajar, tener seguridad absoluta para nuestro futuro, para los hijos que vamos a tener». Yo quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Porque en ese momento todavía amaba a Diego, o al menos amaba la idea de lo que Diego podría llegar a ser. Todavía creía que construiríamos algo juntos. Le pregunté con la precaución lógica de cualquier persona sensata: ¿y si algo sale mal, tenemos garantías, contratos legales que protejan la inversión? Diego sonrió con esa sonrisa tranquilizadora que ahora sé era completamente falsa. Mi madre ya puso su parte, $200,000 de sus ahorros. ¿Crees que ella invertiría si no fuera seguro? Además, todo estará legalmente documentado, contratos firmados ante escribano. Tu dinero estará protegido, te lo prometo. Firmé los papeles una semana después. Transferí los $420,000 de mi herencia a una cuenta conjunta, que supuestamente era para la inversión inmobiliaria. Lo que yo no sabía entonces era que esa cuenta tenía a Diego como titular principal y a Victoria como cotitular secundaria. Yo no aparecía en ninguna parte. Los documentos que firmé, que Diego me aseguró que eran contratos de inversión protegidos legalmente, en realidad eran autorizaciones para que él moviera libremente mi dinero sin mi consentimiento adicional. El proyecto inmobiliario de Nordelta existía, era real, pero Diego y Victoria nunca invirtieron ni un peso en él. Mi dinero fue directo a pagar deudas de Victoria, a comprar un auto nuevo para Diego, a remodelar la casa familiar de Belgrano, a financiar el estilo de vida de una familia que aparentaba más de lo que realmente tenía. 2 meses después de entregar mi herencia, Diego sugirió que nos mudáramos temporalmente a la casa de su madre. Me lo planteó como algo práctico, lógico. Amor, con la inversión en marcha, deberíamos ahorrar en gastos fijos. Mi madre tiene toda esa casa enorme para ella sola.
Podríamos quedarnos ahí 6 meses, 1 año máximo, juntar más capital y cuando las ganancias del proyecto comiencen a llegar, nos compramos algo increíble, mucho mejor que este departamento. Yo dije que sí, porque todavía confiaba, porque todavía creía en el futuro que Diego pintaba con palabras. Alquilé mi departamento de Palermo. El dinero del alquiler iba directamente a la cuenta conjunta controlada por Diego y Victoria. Nunca vi un peso de ese dinero. Nos mudamos a la casa de Belgrano un martes lluvioso de mayo. Victoria nos recibió con los brazos abiertos, champán en copas de cristal, esa sonrisa hospitalaria que ahora reconozco como la sonrisa de una araña dándole la bienvenida a una mosca a su telaraña. Me dijo ese día con voz melodiosa: Sofía, mi casa es tu casa. Quiero que te sientas cómoda, que esto sea tu hogar también. Podemos ser como madre e hija. ¿No te parece hermoso? Las primeras semanas fueron tolerables. Victoria mantenía la máscara. Pero lentamente, como veneno que se filtra gota a gota en un vaso de agua, las microagresiones comenzaron. Primero fueron los comentarios sobre mi comida. Yo cocinaba los domingos tratando de contribuir. Victoria probaba un bocado, hacía una mueca casi imperceptible y comentaba con tono casual: Interesante, querida. Diego está acostumbrado a sabores más tradicionales, pero está bien que experimentes. Luego se levantaba y le servía a Diego un plato diferente que ella había preparado antes, como si mi comida fuera un experimento fallido que había que corregir. Después vinieron los comentarios sobre mi apariencia. Si yo me vestía elegante para salir, Victoria levantaba una ceja y decía: «¡Qué formal te ves, Sofía! ¿Vas a una entrevista de trabajo? Ah, no, es cierto, ya no trabajas». Si me vestía casual, suspiraba y comentaba: «Las mujeres de esta familia siempre nos hemos esforzado por vernos presentables, pero bueno, cada generación tiene sus prioridades». Los comentarios sobre mi ausencia de embarazo comenzaron en el mes 4. Victoria empezó sutilmente: «Mi vecina acaba de ser abuela. Su nuera quedó embarazada a los 3 meses de casada. ¡Qué bendición!, ¿no?». Luego se volvió más directa: «Sofía, ¿has ido al ginecólogo? A veces hay problemas que se pueden resolver con tratamiento». Y finalmente, brutal: «Diego merece ser padre. Si tú no puedes darle hijos, él tiene derecho a buscar su felicidad en otro lado». Cada comentario era una navaja pequeña, casi invisible, cortando pedacitos de mi autoestima. Pero lo peor no eran los comentarios de Victoria, lo peor era el silencio de Diego. Cada vez que su madre me atacaba, Diego miraba hacia otro lado, cambiaba de tema, salía de la habitación, se hacía el sordo. Su silencio era complicidad activa, su cobardía era traición multiplicada por 1000. Intenté volver a trabajar después de 6 meses en esa casa. Conseguí una entrevista en mi antiguo estudio de arquitectura. Estaban dispuestos a recontratarme. Llegué a casa emocionada, con la noticia de que podría empezar el siguiente mes. Victoria estaba en la cocina. Le conté con la esperanza de que se alegraría por mí. Ella dejó de picar las verduras, me miró fijamente con esos ojos fríos que ya no se molestaba en disfrazar y dijo: «¿Trabajar? ¿Para qué, Sofía? Diego te mantiene. Yo les doy casa. Toda tu herencia está invertida en el futuro de esta familia. Lo menos que puedes hacer es estar aquí, mantener esta casa en orden y apoyar a tu marido. ¿O acaso eres una de esas mujeres egoístas que ponen su carrera por encima de su familia?». No volví a ese estudio. Diego me convenció esa noche de que Victoria tenía razón, que era mejor esperar a que el proyecto inmobiliario diera frutos, que entonces yo podría volver a trabajar con calma, sin presión financiera. Mentiras sobre mentiras, envueltas en lógica manipuladora. ¿Sabes cuál es la parte más aterradora de este tipo de manipulación? Que no pasa de golpe. No es un día te quieren y al siguiente te destruyen. Es gradual, tan lento que no te das cuenta de que estás hundiéndote hasta que el agua ya te cubre la cabeza. Y para cuando quieres gritar, ya nadie te escucha porque aprendiste a permanecer en silencio. Si alguna vez has sentido que tu voz desapareció sin que te dieras cuenta de cuándo dejaste de usarla, esto es para ti. Porque yo también olvidé cómo gritar, pero eventualmente recordé, y cuando lo hice, el mundo entero me escuchó. El punto de quiebre real, el momento donde mi despertar comenzó, llegó en una tarde de octubre, 2 años y medio después de haberme mudado a la casa de Victoria.
Yo estaba limpiando el estudio de Diego, algo que hacía semanalmente como parte de mis funciones no oficiales pero completamente esperadas. Diego estaba en una reunión de trabajo. Victoria había salido a almorzar con sus amigas del club. Estaba pasando el plumero por el escritorio de Diego cuando accidentalmente tiré una pila de papeles. Se desparramaron por el piso. Comencé a recogerlos para ordenarlos de nuevo cuando un documento en particular capturó mi atención. Era un estado de cuenta bancaria. De la cuenta conjunta, esa donde supuestamente estaba mi herencia invertida en el proyecto inmobiliario. Mis manos comenzaron a temblar antes de que mi cerebro procesara completamente lo que estaba viendo. La cuenta estaba casi vacía. Quedaban $8,340 de los 400 que había transferido hacía 2 años y medio. Quedaban menos de 9,000. No había registros de inversión inmobiliaria. Había retiros, cientos de retiros, pagos a concesionarias de autos de lujo, transferencias a cuentas de Victoria, pagos de tarjetas de crédito, compras en tiendas de muebles chinos, viajes, restaurantes. Mi herencia completa había sido devorada por el estilo de vida de una familia que aparentaba riqueza que no tenía. Sentí náuseas físicas. El estudio de Diego comenzó a dar vueltas. Tuve que sentarme en el piso porque mis piernas ya no me sostenían. Respiré profundo, tratando de no vomitar ahí mismo. Y entonces, con las manos todavía temblando, comencé a buscar más. Si había ese documento, tenía que haber más. Encontré una caja de zapatos en el fondo del closet de Diego, detrás de abrigos que nunca usaba. Dentro de esa caja había una colección completa de mi destrucción financiera, contratos del supuesto proyecto inmobiliario que nunca fueron registrados legalmente, documentos que yo había firmado sin leer completamente, confiando en Diego, que en realidad eran autorizaciones para transferencias bancarias sin límite. Extractos de mi departamento de Palermo mostrando que el alquiler había sido $480,000 mensuales durante 2 años, pero yo nunca había visto un centavo porque el depósito iba directo a la cuenta controlada por Diego y Victoria. Y lo peor, un documento notarial donde Diego había intentado poner mi departamento como garantía de un préstamo personal sin mi conocimiento. Por suerte, el trámite había sido rechazado porque yo era la única titular, pero la intención estaba ahí, en papel, con fecha y firma de Diego. Pero lo que finalmente rompió algo dentro de mí no fue el robo, fue el documento que encontré al fondo de esa caja, una conversación impresa, mensajes de WhatsApp entre Diego y Victoria. La fecha era de 6 meses atrás. Los leí con una sensación de disociación total, como si estuviera leyendo sobre la vida de otra persona. El mensaje de Victoria decía: «Hijo, ¿cuánto queda de la plata de Sofía?». Diego había respondido: «Unos $25,000, mamá. Se acabó más rápido de lo que pensé». Victoria había escrito: «No importa, ya cumplió su función. Ahora solo es una carga. Deberías considerar seriamente lo que hablamos. Una separación tranquila, sin escándalos. Le dices que no funcionó, que son incompatibles, que queda en buenos términos. Ella no tiene nada. No puede pagarse un abogado. Firmará lo que le pongas enfrente». Diego había contestado: «No sé, mamá. Me da culpa. Al final, ella confió en mí». Victoria había respondido: «La culpa es un lujo de ricos, Diego. Nosotros no somos ricos, solo aparentamos serlo. Y esa apariencia se mantiene con decisiones inteligentes. Sofía fue una decisión inteligente cuando tenía plata. Ahora es un estorbo. Piénsalo». Leí esos mensajes 3 veces, 4, 5, cada vez sintiéndome más vacía y simultáneamente más llena de una claridad helada que nunca antes había experimentado. No lloré. El llanto requiere que todavía quede algo de la persona que eras antes. Yo había muerto en ese piso, leyendo esos mensajes. Quien se levantó de ahí era alguien completamente diferente. Saqué mi celular. Con manos sorprendentemente firmes, fotografié cada documento de esa caja, cada contrato, cada estado de cuenta, cada mensaje. Creé una carpeta en mi nube privada con contraseña que solo yo conocía y subí todo. Luego guardé todo exactamente como lo había encontrado. Cerré la caja,
La puse en su lugar. Terminé de limpiar el estudio como si nada hubiera pasado. Esa noche, Diego llegó a casa con flores, rosas rojas. Me las entregó con una sonrisa y un beso en la mejilla. Para mi esposa hermosa, porque sí, porque te amo. Yo tomé las flores, le sonreí, le di las gracias, las puse en un florero con agua. Y no dije absolutamente nada sobre lo que había encontrado. Porque ahora yo también sabía jugar el juego de las máscaras. Y resultó que era muy buena en eso. Durante los siguientes 8 meses me convertí en la esposa perfecta. Sumisa, callada, obediente. Limpiaba la casa sin quejas, cocinaba. Sonreía cuando Victoria hacía sus comentarios envenenados. Asentía cuando Diego me explicaba por qué su día había sido más difícil que el mío. Me volví invisible. Y mientras era invisible, trabajaba. Busqué abogados especializados en fraude patrimonial y derecho familiar. No podía pagarlos, no tenía dinero, pero encontré una que aceptaba casos pro bono cuando había evidencia sólida de abuso financiero y psicológico. Su nombre era Silvia Méndez. Tenía 58 años, cabello gris cortado en un bob elegante, ojos que habían visto demasiadas historias como la mía y una reputación de ser absolutamente implacable en las cortes. Me reuní con ella en secreto 5 veces durante esos 8 meses. Cada vez que Diego pensaba que yo estaba en el supermercado o visitando a una amiga imaginaria, yo estaba en el despacho de la doctora Méndez, construyendo mi caso. Le mostré todos los documentos. Ella me enseñó a grabar conversaciones legalmente, me instruyó sobre qué pruebas necesitábamos, qué movimientos hacer, cómo protegerme. Y aquí viene la parte que Diego y Victoria nunca supieron, el as bajo la manga que yo había mantenido oculto todo este tiempo. La casa de Belgrano, esa mansión enorme donde vivíamos, donde Victoria se comportaba como reina y señora absoluta, no era de ella, era mía. Cuando mi padre murió 3 años y medio atrás, me dejó 2 cosas, $420,000 en efectivo, que Diego y Victoria me robaron, y la propiedad completa de una casa en Belgrano que mi padre había comprado como inversión 20 años antes. Esa propiedad había estado alquilada durante décadas a diferentes familias. Cuando el último inquilino se fue, 4 meses antes de que yo conociera a Diego, la casa quedó vacía. Mi padre había muerto 2 meses después. Yo heredé la propiedad, pero no sabía qué hacer con ella. Estaba en mi nombre, completamente pagada, sin deudas. Victoria no vivía en su casa. Victoria vivía en mi casa. Ella había sido inquilina de mi padre durante 12 años. Cuando él murió y yo heredé, ella me rogó que le dejara seguir viviendo ahí, que le diera tiempo para encontrar algo apropiado, porque estaba atravesando dificultades económicas temporales. Yo, siendo la idiota bondadosa que era entonces, acepté. No le cobré alquiler. Le dije que se quedara el tiempo que necesitara. Firmamos un acuerdo informal, casi de palabra, donde ella se comprometía a cuidar la propiedad como si fuera suya y, eventualmente, cuando su situación mejorara, formalizaríamos un alquiler normal o ella se mudaría. Victoria nunca me dijo que esa era su casa. Nunca. Simplemente se apropió de mi generosidad y la transformó en su residencia permanente. Cuando Diego sugirió que nos mudáramos temporalmente con su madre, yo no hice la conexión. Era mi casa, pero había sido inquilina de mi padre por tanto tiempo que yo la veía como la casa de Victoria, no como mi propiedad. No me di cuenta de la verdad hasta que encontré los documentos del fraude. Buscando en mis propios papeles, tratando de entender qué me quedaba, encontré el título de propiedad. Avenida del Libertador 4582, la casa de Victoria. Mi casa, completamente pagada, a mi nombre, sin copropietarios. Cuando se lo mostré a la doctora Méndez, ella sonrió por primera vez desde que nos conocimos. Me dijo con una satisfacción casi feroz: «Sofía, esto cambia todo. Ellos no solo te robaron tu herencia y te abusaron psicológicamente, están viviendo en tu propiedad sin pagar alquiler y te han tratado como empleada doméstica en tu propia casa. El juez va a destruirlos, pero necesitamos paciencia. Necesitamos esperar el momento exacto, el momento donde la humillación sea tan grande, tan pública, tan documentada que no puedan negarlo». Yo le pregunté cuánto tiempo tendríamos que esperar. Ella respondió: «Hasta que ya no puedas más, hasta que ellos cometan el error final.
Créeme, Sofía, gente así siempre comete el error final. Se confían, se vuelven descuidados. Van a hacer algo tan atroz que te dará la excusa perfecta para activar todo lo que hemos preparado. Y cuando ese momento llegue, tú me llamas. ¿De acuerdo? Acepté. Esperé, seguí siendo invisible, sumisa, perfecta. Y entonces llegó la Navidad. Llegó el balde azul barato. Llegó la humillación frente a 12 testigos. Y llegó mi llamada. Hay una diferencia enorme entre venganza y justicia. La venganza es caliente, impulsiva, emocional. La justicia es fría, calculada, legal. Yo no quería venganza, quería cada centavo que me habían robado, quería mi dignidad de vuelta, quería que entendieran que subestimar a una mujer callada es el error más caro que pueden cometer. Si alguna vez has estado en esa posición donde finalmente tienes todas las cartas ganadoras en tu mano y solo estás esperando el momento perfecto para ponerlas sobre la mesa, sabes que la espera no es tortura, es poder puro. Y yo estaba a punto de demostrar exactamente cuánto poder había acumulado en silencio. Esa noche de Navidad no volví a la casa. Tomé un taxi directo a un hotel en Recoleta que la doctora Méndez me había recomendado meses atrás para exactamente esta situación. Ella había predicho que llegaría un momento donde necesitaría salir de esa casa rápidamente. Me registré en el hotel bajo mi nombre de soltera, pagué con la única tarjeta de crédito que había mantenido secreta, una cuenta bancaria mínima que había abierto a escondidas con el poco dinero que conseguía vendiendo joyas viejas que Victoria no sabía que yo tenía. A las 11 de la noche recibí 19 mensajes de Diego. Los primeros eran confusos. ¿Dónde estás? Volvé, podemos hablar. Luego, molestos. Sofía, no seas dramática, mamá solo estaba bromeando. Luego, manipuladores. Estás arruinando la Navidad de toda la familia. ¿Es eso lo que querías? Y finalmente, reveladores. Mira, si querés irte, ándate, pero no esperes llevarte nada. Esta casa es de mi madre. No tenés a dónde ir, no tenés plata, no tenés nada. Pénsalo bien antes de hacer una estupidez. No respondí ni uno. Apagué mi celular. Dormí por primera vez en 3 años sin esa sensación de estar caminando sobre vidrios rotos. Desperté a las 7 de la mañana con una claridad mental que no había sentido en tanto tiempo que casi me asusté. La doctora Méndez llegó a mi habitación del hotel a las 8. Traía un maletín de cuero gastado lleno de documentos. Se sentó frente a mí en la pequeña mesa junto a la ventana y extendió todo nuestro trabajo de 8 meses. Me dijo con voz firme y profesional: Sofía, hoy es el día. Vamos a ir a tu casa a las 9 en punto. Voy a estar contigo. Vamos a ejecutar cada paso exactamente como lo planeamos. ¿Estás lista? Le pregunté qué pasaría si Diego o Victoria se negaban a abrir la puerta. Ella sonrió con esa sonrisa pequeña que significaba que había pensado en todo. Es tu casa, Sofía. Tienes las llaves, tienes el título de propiedad. Ellos son los intrusos, no tú. Pero no vamos a entrar por la fuerza. Vamos a tocar el timbre. Vamos a ser educadas. Vamos a darles la oportunidad de hacer esto de manera civilizada. Y cuando se nieguen, porque se van a negar, vamos a tener testigos de esa negativa. Nos acompañaban 3 personas más. Un escribano público para certificar la legalidad de cada paso. Un oficial de policía que la doctora Méndez había contactado a través de canales legales apropiados para garantizar que no hubiera violencia o que nadie intentara bloquear físicamente mi entrada a mi propia propiedad. Y una perita contadora forense especializada en rastrear fraudes financieros que había pasado las últimas semanas analizando todos los documentos que yo había recopilado. Llegamos a Avenida del Libertador 4582 a las 9:04. El jardín delantero estaba impecable como siempre. Las rejas de hierro forjado brillaban bajo el sol de la mañana de verano. Detrás de esas rejas estaba la puerta principal de madera maciza con vitrales Art Nouveau. Mi casa. La casa que mi padre compró pensando en mi futuro. La casa donde había sido tratada como basura durante 2 años y medio. La doctora Méndez tocó el timbre. Esperamos. Nadie contestó. Tocó de nuevo. Silencio.
Entonces yo saqué mi juego de llaves, las que nunca había dejado de tener, pero que nunca había usado porque siempre entraba y salía con Diego o porque Victoria abría la puerta como la dueña que pretendía ser. Puse la llave en la cerradura. Giró perfectamente. La puerta se abrió. Victoria estaba en el recibidor, todavía en bata de casa, cabello despeinado, sin maquillaje. Por primera vez la vi sin su máscara de perfección. Se congeló cuando me vio entrar, seguida de 4 personas en traje formal. Su rostro pasó de confusión a molestia a algo parecido al miedo en cuestión de segundos. Ella levantó la voz inmediatamente, intentando retomar control. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son estas personas? Sofía, no podés entrar así a mi casa trayendo extraños sin permiso. Es una falta de respeto absoluta. Salgan todos ahora mismo. La doctora Méndez dio un paso adelante. Su voz era tranquila, pero cargada de autoridad legal que no admitía discusión. Señora Victoria Romero, mi nombre es Silvia Méndez. Soy abogada especializada en Derecho Familiar y Civil. Esta no es su casa. Esta propiedad pertenece completamente a mi clienta, Sofía Valenti. Usted ha residido aquí sin pagar alquiler durante 3 años y medio. Estamos aquí para notificarle formalmente de procedimientos legales en su contra y contra su hijo, Diego Romero, por fraude patrimonial, apropiación indebida de fondos y abuso psicológico documentado. Victoria se rió, una risa aguda, casi histérica. ¿Mi casa? ¿Sofía, dueña de esta casa? Eso es ridículo. Esta casa es mía. Llevo viviendo aquí 15 años. Tengo todas mis cosas, mis muebles, todo está a mi nombre. Yo saqué el documento que había estado cargando en mi bolso desde que salí del hotel. Lo desdoblé lentamente. Era el título de propiedad, con el sello oficial del registro de la propiedad inmueble. Mi nombre en letras grandes, Sofía María Valenti, propietaria única. Lo sostuve frente a Victoria sin decir una palabra, solo dejé que leyera. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la realidad penetraba su burbuja de superioridad, cómo entendía finalmente que durante 2 años y medio había estado humillando a la dueña de la casa donde vivía gratis. El escribano público dio un paso adelante y confirmó con voz oficial. El documento es auténtico. Esta propiedad está registrada a nombre de la señorita Valenti desde hace 3 años y medio, herencia directa de su padre, Ramiro Valenti. No hay copropietarios, no hay hipotecas, no hay gravámenes. Es propiedad absoluta de la señorita Valenti. Diego apareció en ese momento bajando las escaleras. Había escuchado las voces, pero claramente no había entendido la magnitud de la situación. Vio a todas las personas en su recibidor, vio a su madre con el papel en la mano, me vio a mí con una expresión que nunca había tenido antes, poder absoluto. Me preguntó con voz todavía tratando de sonar autoritaria. ¿Qué está pasando, Sofía? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están en nuestra casa? Le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Tu casa, Diego. Dijiste anoche que esta es la casa de tu madre, que yo no tengo nada, que no tengo a dónde ir. Pues resulta que esta casa es mía, siempre fue mía. Tu madre vivió aquí como inquilina de mi padre durante 12 años. Cuando él murió, heredé la propiedad. Ustedes han estado viviendo en mi casa, sin pagar un centavo de alquiler, mientras me trataban como empleada doméstica. Diego se quedó inmóvil. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salieron palabras. Victoria intentó recuperarse, su voz subiendo una octava. Eso es mentira. Esta casa la compré yo hace 15 años. Tengo documentos. Tengo. La doctora Méndez la interrumpió con voz cortante. No, señora Romero, no tiene documentos. Revisamos todos los registros públicos. Esta propiedad nunca estuvo a su nombre. Usted fue inquilina del señor Ramiro Valenti desde 2008 hasta su muerte en 2019. Luego, continuó viviendo aquí bajo acuerdo informal con su hija, mi clienta, quien generosamente le permitió quedarse sin cobrarle renta, generosidad que usted pagó con abuso sistemático. Victoria se tambaleó, literalmente tuvo que apoyarse contra la pared.
Busqué en mi bolso y saqué el segundo documento, una carpeta completa con copias de todos los estados de cuenta bancarios, todos los contratos fraudulentos, todos los mensajes entre Diego y Victoria donde planeaban deshacerse de mí. Le extendí la carpeta a Diego. Le dije con voz pausada, clara. Abríla. Lee la primera página. Diego tomó la carpeta con manos temblorosas. Abrió. Era una captura impresa de los mensajes de WhatsApp entre él y su madre. Los mensajes donde hablaban de mí como inversión agotada, donde planeaban una separación tranquila, donde Victoria lo alentaba a verme como estorbo. Vi cómo su cara se ponía pálida, vi cómo sus manos comenzaban a temblar. La contadora forense dio un paso adelante con su propia carpeta. Su voz era técnica, profesional, devastadora. Señor Diego Romero, en los últimos 2 años, usted ha retirado ilegalmente $411,660 de fondos que pertenecían a su esposa. Tenemos documentación completa de cada retiro, cada transferencia, cada uso fraudulento. Adicionalmente, ha retenido 23.040 millones de pesos argentinos correspondientes a alquileres del departamento de su esposa en Palermo durante 2 años. Ha falsificado autorizaciones. Ha intentado usar propiedad de su esposa como garantía de préstamos personales sin su conocimiento. Bajo la ley argentina, esto constituye apropiación indebida agravada por el vínculo matrimonial. Las penas van de 3 a 10 años de prisión. El silencio en ese recibidor era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Victoria se dejó caer en el sillón del recibidor. Diego seguía sosteniendo la carpeta, mirando los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. El oficial de policía, que hasta ese momento había permanecido en silencio junto a la puerta, dio un paso adelante y preguntó: «Doctora Méndez, ¿procedo con las detenciones preventivas?». La doctora Méndez me miró. La decisión era mía. Ese era el momento. Podía enviarlos a ambos directamente a una comisaría. Tenía el poder legal para hacerlo. Tenía las pruebas. Tenía todo. Pero algo en mí quería más que verlos esposados. Quería que entendieran completamente, con total claridad, lo que habían hecho. Quería que sintieran cada gramo del peso de sus acciones. Le dije al oficial con voz tranquila: «Todavía no. Quiero darles la oportunidad de hacer esto correctamente». Me giré hacia Victoria y Diego. Ambos me miraban ahora con una mezcla de terror y confusión. Les hablé con la voz más calmada que pude reunir. Ustedes tienen 2 opciones. Opción 1. Nos vamos todos ahora mismo a la comisaría. Los acuso formalmente. El proceso legal sigue su curso. Diego va preso por fraude. Victoria, como cómplice y beneficiaria directa de los fondos robados, también enfrenta cargos criminales. La casa es embargada. Todos sus bienes son congelados. El escándalo es público. Sus nombres aparecen en todos los diarios. La familia entera se entera de lo que hicieron. Hice una pausa. Dejé que esas palabras se hundieran. Luego continué. Opción 2. Firmamos un acuerdo hoy mismo, aquí ante escribano. Diego reconoce la deuda completa, $411,660 robados, más $23,040,000 pesos de alquileres retenidos, más intereses calculados al 20% anual, más $250. $600,000 en compensación por daño psicológico documentado. Total, $647,660 más los pesos. Victoria reconoce que esta casa es mía y que ella ha vivido aquí sin pagar. Se compromete a desalojar en 30 días o comenzar a pagar un alquiler de mercado retroactivo de $2,500 mensuales por los 2 años y medio que vivió gratis. Total adeudado por Victoria, $75,000. Diego encontró su voz, débil y temblorosa. «No tengo ese dinero. No puedo pagar eso. Es imposible». La doctora Méndez respondió por mí. «Entonces venderán todo lo que compraron con el dinero robado. El auto de lujo que maneja, señor Romero, ese que vale $48,000. Los muebles finos de esta casa que su madre compró con fondos de mi clienta. Las joyas. Todo. Y lo que no alcance, se establece un plan de pagos con garantía hipotecaria sobre cualquier otra propiedad que tengan».
Y si no tienen propiedades, entonces deuda personal documentada legalmente que perseguirá a ambos hasta que se pague el último centavo. Si no cumplen, van presos. Es así de simple. Victoria por fin encontró su voz, pero ya no era la voz autoritaria de siempre. Era pequeña, asustada. Sofía, por favor, esto es un malentendido. Podemos arreglarlo. Somos familia. No podés hacernos esto. La miré directamente a los ojos. Recordé cada comentario venenoso, cada humillación, cada momento donde me hizo sentir menos que humana. Recordé el balde azul en la mesa de Navidad y le respondí con una voz que no admitía negociación. Familia, Victoria. Dijiste que éramos familia. La familia no tira la ropa interior de su nuera en un balde. La familia no roba herencias. La familia no planea descartar personas como si fueran basura una vez que ya no son útiles. Ustedes me enseñaron que la familia es solo una palabra que la gente usa para justificar el abuso. Ahora yo les voy a enseñar que las acciones tienen consecuencias legales, sin importar cuánto lloren o supliquen. El escribano abrió su portafolio y sacó los documentos que la doctora Méndez había preparado durante los últimos 8 meses. Eran 3 contratos diferentes, cada uno con lenguaje legal preciso, sin ambigüedades, sin espacios para manipulación futura. Los extendió sobre la mesa del comedor, esa misma mesa donde 24 horas antes Victoria me había humillado frente a toda su familia. El primer documento era el reconocimiento de deuda de Diego, 5 páginas que detallaban cada dólar robado, cada peso retenido, cada transacción fraudulenta. Incluía un cronograma de pagos, $100,000 en los primeros 30 días provenientes de la venta del auto y otros bienes de lujo. El resto en cuotas mensuales de $5,000 durante los siguientes 10 años, con interés del 8% anual sobre el saldo pendiente. Si faltaba un solo pago, la deuda completa se vencía inmediatamente y procedimientos criminales comenzarían automáticamente. El segundo documento era el reconocimiento de Victoria de que la casa era mía. Incluía su compromiso de desalojar en 30 días. O, si yo lo permitía, comenzar a pagar alquiler mensual de $2,500 más servicios. También reconocía su deuda retroactiva de $75,000 por 2 años y medio de ocupación gratuita, pagaderos en cuotas mensuales de $1,500 durante los próximos 4 años. El tercer documento era el más importante, mi solicitud de divorcio. Separación de bienes inmediata. Sin pensión conyugal en ninguna dirección, sin reclamos futuros sobre propiedades o ingresos del otro, limpio, definitivo, final. Diego miró los documentos como si fueran serpientes venenosas. Su voz salió quebrada. Sofía, por favor, sé que cometí errores, sé que mi madre se pasó de la raya, pero esto nos va a arruinar. No podemos pagar estas cantidades. Voy a perder todo. Le respondí sin una gota de simpatía. Yo ya perdí todo, Diego. Perdí mi herencia. Perdí 3 años de mi vida. Perdí mi carrera. Perdí mi dignidad. Y lo perdí porque confiaba en vos. Porque te amaba. Porque creí cada mentira que me dijiste. Ahora te toca a vos perder algo. Y considera esto una lección barata comparada con ir a prisión. Victoria intentó una última manipulación, sus ojos llenándose de lágrimas que ahora reconocía como completamente falsas. Sofía, yo sé que no fui la mejor suegra. Sé que a veces fui dura con vos, pero lo hacía porque quería que fueras más fuerte, que fueras digna de mi hijo. Todo lo que hice fue pensando en el bien de la familia. No podés destruirnos así. Pensá en lo que diría tu padre. Él querría que fueras misericordiosa. Esas palabras sobre mi padre fueron el error final. Sentí algo caliente recorrer mi cuerpo. No era rabia, era algo más puro, más justo. Le respondí con voz baja pero cortante como vidrio. Mi padre compró esta casa pensando en mi futuro. Trabajó cada día de su vida para darme seguridad. Y vos viviste en su propiedad, tomaste su generosidad y después me trataste como basura. No menciones a mi padre. No tenés derecho a pronunciar su nombre.
Él te conocía, Victoria. Sabías por qué nunca te vendió esta casa cuando se lo pediste 50 veces. Porque él veía exactamente qué tipo de persona eras. Y me lo advirtió antes de morir. Me dijo, Sofía, nunca le des a esa mujer algo que no puedas recuperar. No lo escuché entonces, pero lo escucho ahora. Victoria se quedó sin palabras. Las lágrimas falsas se secaron inmediatamente. Su máscara se rompió por completo. Por primera vez vi su verdadero rostro. Una mujer acostumbrada a manipular, a controlar, a salirse con la suya, enfrentando finalmente consecuencias reales. Diego hizo un último intento. ¿Y si no firmamos? ¿Y si simplemente nos negamos? La doctora Méndez respondió con voz que no dejaba espacio para dudas. Entonces, el oficial de policía que está parado en esa puerta los arresta ahora mismo por apropiación indebida agravada. Van a una celda, pasan Navidad detenidos. El lunes tienen audiencia. El juez ve las pruebas, que son abrumadoras e irrefutables. Fija fianza que probablemente no pueden pagar. Quedan detenidos hasta el juicio. El juicio toma entre 6 meses y 1 año. Durante ese tiempo, todos sus bienes son congelados. Su reputación es destruida públicamente. Y al final, cuando el juez dicta sentencia, van a pagar la misma cantidad de dinero que estamos pidiendo ahora, más las costas legales, que serán astronómicas. Más tiempo en prisión que va de 3 a 10 años. Entonces, sí, tienen la opción de no firmar, pero les aseguro que es la opción más cara y más dolorosa que pueden tomar. Hubo un silencio largo. Diego y Victoria se miraron entre ellos. Vi en sus ojos esa comunicación silenciosa que tienen las personas que han conspirado juntas por mucho tiempo. Vi cómo calculaban, cómo buscaban una salida, cómo finalmente aceptaban que no había ninguna. Diego tomó la lapicera que el escribano extendía. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerla. Firmó el primer documento, luego el tercero, el divorcio. Cada firma era como verlo envejecer 10 años en 10 segundos. Cuando terminó, dejó caer la lapicera y se cubrió la cara con las manos. Victoria tardó más, leyó cada palabra del documento, buscando una trampa, una salida legal, algo que pudiera usar después. No encontró nada. La doctora Méndez había sido absolutamente meticulosa. Finalmente, con una expresión de derrota total, Victoria firmó. El escribano certificó cada firma. Los documentos ahora eran legalmente vinculantes. La doctora Méndez recogió los papeles, los guardó en su portafolio y me miró con algo que podía ser orgullo. Sofía, esto es tuyo ahora. Esta casa, tu dinero, tu vida. Ellos tienen 30 días para comenzar a pagar o desalojar. Si hay cualquier incumplimiento, llámame inmediatamente. ¿Hay algo más que necesites hacer aquí hoy? Miré alrededor de esa casa, mi casa. Pensé en todos los muebles comprados con mi dinero. Pensé en todas las habitaciones donde había limpiado como sirvienta. Pensé en la cocina donde Victoria me había humillado innumerables veces. Y entonces supe exactamente qué necesitaba hacer. Le dije a Victoria con voz tranquila: 30 días es mucho tiempo. Te doy 72 horas. Quiero que vos y Diego estén fuera de esta casa para el 28 de diciembre a las 6 de la tarde. Pueden llevarse su ropa y objetos personales. Todo lo demás se queda para ser evaluado y vendido como parte del pago de la deuda. Victoria explotó, su voz subiendo a un grito histérico. ¡72 horas! ¡Es imposible! No puedo encontrar un lugar en 72 horas. ¡Es Navidad! ¡No podés hacerme esto! Le respondí con una sonrisa fría. Yo tuve 0 horas anoche cuando pensé que me habían echado. Me diste un balde y me trataste como basura frente a una docena de testigos. Te di 72 horas, que es 72 más de las que vos me diste a mí. Considéralo generosidad de Navidad. Diego intentó un último argumento. Su voz sonaba derrotada, pero todavía tratando. Sofía, al menos déjanos quedarnos hasta que consigamos algo. Somos tu familia. No podés dejarnos en la calle. Lo miré por última vez como mi marido. Recordé al hombre que conocí en aquella boda hace 3 años y medio. Recordé cómo me hizo creer en un futuro juntos.
recordé cada promesa rota, cada mentira dicha con sonrisa, cada momento donde eligió a su madre sobre mí. Y le respondí con una verdad absoluta. Diego, vos dejaste de ser mi familia el día que decidiste robarme, el día que miraste para otro lado mientras tu madre me destruía, el día que planeaste descartarme como basura. Yo no te estoy dejando en la calle, te estoy dando exactamente lo que mereces, consecuencias. Ahora salgan de mi vista. Tengo que empezar a limpiar mi casa de toda la porquería que ustedes dejaron. ¿Sabes qué se siente recuperar tu poder después de años de que te lo roben de a poquito? No es euforia, no es felicidad inmediata. Es un tipo de calma que viene de saber que finalmente estás del lado correcto de la justicia. Es mirar a las personas que te destruyeron y ver en sus ojos que finalmente entienden que subestimaron a la persona equivocada. Si estás esperando el momento perfecto para defenderte, para exigir lo que es tuyo, para poner límites con las personas que te usan, déjame decirte algo. El momento perfecto es ahora, siempre fue ahora, y nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Los siguientes 72 horas fueron un torbellino de actividad legal y emocional. La doctora Méndez coordinó todo con precisión militar. Contraté a una empresa de mudanzas para supervisar que Diego y Victoria sacaran solo sus pertenencias personales. Cada objeto que intentaban llevarse era fotografiado y documentado. Cuando Victoria intentó llevarse un juego de té de plata antigua que yo había comprado con mi primer sueldo como arquitecta, la empresa de mudanzas la detuvo. Ella gritó, lloró, insistió que era suyo. Yo mostré el recibo de compra con mi nombre y fecha, 3 años y medio atrás. El juego de té se quedó. Diego vendió su auto de lujo en 48 horas, un Mercedes-Benz último modelo que había comprado con mi dinero apenas 6 meses atrás. Lo vendió por $44,000, $4,000 menos de su valor real porque necesitaba efectivo rápido. Ese dinero fue directo a una cuenta de garantía supervisada por el escribano público. Era el primer pago de su deuda de $647,660. Le quedaban $603,660 por pagar. Victoria vendió joyas, carteras de diseñador, un abrigo de bisón que nunca había usado pero que le encantaba mostrar a sus amigas del club. Todo junto sumó $18,500. También dinero a la cuenta de garantía. Su deuda de $75,000 quedó en $56,500. El 28 de diciembre, a las 5:40 de la tarde, un camión de mudanzas terminó de cargar las últimas cajas de Victoria y Diego. Yo estaba parada en la puerta de mi casa, supervisando. Victoria salió última. Se detuvo en el umbral, me miró con ojos llenos de un odio tan puro que casi podía tocarse. Me dijo con voz baja y venenosa: «Esto no termina acá, Sofía. Voy a encontrar la manera de revertir todo esto. Tengo contactos, tengo abogados. Voy a demostrar que vos nos tendiste una trampa». La doctora Méndez, que estaba parada junto a mí, respondió antes de que yo pudiera: «Señora Romero, cualquier intento de revertir estos acuerdos legalmente vinculantes resultará en la activación inmediata de los cargos criminales que aceptamos suspender a cambio de su cooperación. Si quiere ir por ese camino, la estaremos esperando. Pero le sugiero que use su energía en conseguir un trabajo decente para pagar su deuda, porque va a necesitar cada peso que pueda generar durante los próximos 4 años». Victoria salió de la casa sin otra palabra. Diego la siguió como siempre lo hacía, como el hijo obediente que nunca creció. Los vi subir al taxi que los esperaba, con apenas 4 maletas entre los dos, todo lo que quedaba de su vida de lujo construida sobre mis espaldas. El taxi se alejó. Cerré la puerta. Puse el cerrojo. Apoyé mi espalda contra la puerta de madera maciza y por primera vez en 3 años y medio respiré sin sentir que alguien estaba esperando para criticar cómo lo hacía. Los días siguientes fueron una combinación extraña de emociones. Contraté un equipo de limpieza profesional para limpiar la casa de arriba a abajo, no porque estuviera sucia, sino porque necesitaba borrar cualquier rastro de Victoria y Diego. Quería que cada rincón oliera diferente, se sintiera diferente, fuera diferente. Pinté las paredes, cambié las cortinas, redecoré completamente el que había sido el dormitorio de Victoria, convirtiéndolo en mi estudio de arquitectura personal. Mi abogado también inició los trámites para recuperar mi departamento de Palermo. El inquilino actual tenía un contrato válido que vencía en 4 meses.
Cuando venciera, yo retomaba posesión. Esos 4 meses de alquiler irían directamente a mi cuenta, no a la cuenta fraudulenta que Diego había controlado. La demanda de divorcio se procesó en 3 semanas, récord absoluto gracias a que Diego no presentó ninguna defensa ni reclamo. Él sabía que cualquier resistencia resultaría en la exposición pública de sus crímenes. Firmó todo lo que le pusieron delante. El matrimonio quedó legalmente disuelto el 20 de enero. Pero la verdadera justicia vino con las consecuencias sociales. Victoria había construido su vida entera alrededor de su reputación en el círculo social de Belgrano. Era socia del club más exclusivo, presidenta de una fundación de caridad, conocida por su filantropía y su familia ejemplar. Cuando corrió la voz de lo que había hecho, cuando la gente comenzó a entender que su estilo de vida era financiado con dinero robado a su nuera, la caída fue espectacular. La Fundación de Caridad la removió como presidenta. El club recibió tantas quejas de socios que le sugirieron que renunciara a su membresía. Sus amigas, esas que la habían adorado por décadas, dejaron de contestar sus llamadas. Porque en esos círculos sociales la reputación es moneda, y Victoria acababa de declararse en bancarrota moral. Diego tuvo que mudarse a un departamento de un ambiente en Flores, uno de los barrios más baratos de Buenos Aires. Tuvo que conseguir un trabajo real por primera vez en años, algo que no involucrara usar el dinero de otra persona. Terminó vendiendo seguros de auto, ganando comisiones básicas, viviendo con lo mínimo. Cada mes, sin falta, transfería sus $5,000 de pago de deuda. Si faltaba un pago, yo tenía el poder legal de destruirlo completamente. Él lo sabía, yo lo sabía. Era un equilibrio perfecto de justicia. Victoria también consiguió trabajo. A sus 58 años, sin experiencia laboral real en décadas, tuvo que aceptar un puesto administrativo en una empresa mediana, ganando un sueldo modesto. Ella, que había pasado años sin trabajar un solo día, ahora tenía que levantarse a las 7 de la mañana, tomar el subte, trabajar 8 horas en una oficina pequeña y regresar a un departamento de 2 ambientes que compartía con una compañera de cuarto. La humildad no le llegó naturalmente, pero la necesidad económica es maestra brutal. Hubo un momento, aproximadamente 2 meses después de su salida, donde Diego me mandó un mensaje. Un solo mensaje que decía: Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que finalmente entiendo lo que te hice, lo que dejé que mi madre te hiciera. No espero perdón, solo quería que supieras que me arrepiento, de verdad. No le respondí, porque el arrepentimiento que viene después de enfrentar consecuencias no es arrepentimiento real, es solo lamento de haber sido atrapado. Si Diego realmente hubiera entendido lo que me hacía, habría parado cuando todavía tenía la oportunidad de elegir hacerlo, pero nunca lo hizo. Solo se arrepintió cuando ya no tuvo opción. 8 meses después de aquella Navidad con el balde azul, estoy sentada en el estudio de mi casa en Belgrano. La casa que mi padre me dejó, la casa que recuperé, la casa que ahora es verdaderamente un hogar. Afuera, el jardín está floreciendo. Contraté un jardinero que viene 2 veces por semana y está transformando el espacio en algo hermoso, vivo, lleno de color. Volví a trabajar como arquitecta hace 5 meses. No en mi antiguo estudio, aunque me ofrecieron el puesto de vuelta. Decidí comenzar mi propio estudio independiente, especializándome en restauración de propiedades históricas. Mi primer proyecto fue restaurar esta misma casa, devolviéndole su gloria original Art Nouveau que Victoria había intentado modernizar con remodelaciones baratas. El proyecto atrajo atención. Revistas de arquitectura vinieron a fotografiarlo. Otros clientes comenzaron a contactarme. Mi agenda está llena para los próximos 6 meses. Recuperé mi departamento de Palermo en mayo. Decidí no venderlo. Lo alquilé nuevamente, pero esta vez con un contrato real, supervisado por un administrador de propiedades profesional. El ingreso mensual va directo a mi cuenta. Es mi seguridad, mi respaldo, mi garantía de que nunca más voy a depender económicamente de otra persona. Diego sigue pagando religiosamente cada mes. Nunca ha faltado un pago. Creo que el miedo a la cárcel es más fuerte que cualquier otra cosa en su vida ahora.
Victoria también paga, aunque sé por mi abogado que ha intentado negociar reducción de la deuda 3 veces. Cada vez la respuesta fue la misma: pague lo que debe o enfrente cargos criminales. Ella eligió pagar. A veces, en las noches tranquilas, pienso en la Sofía de hace 3 años y medio, la mujer que entregó $420,000 porque confiaba en su marido, la mujer que abandonó su carrera porque su suegra la convenció de que su rol era apoyar a la familia. La mujer que limpió baños y cocinó comidas que nunca fueron lo suficientemente buenas, que aguantó comentarios venenosos y humillaciones diarias, que perdió su voz tan gradualmente que ni siquiera notó cuando dejó de tener una. Esa mujer murió la noche de Navidad cuando Victoria puso un balde en la mesa. En su lugar nació alguien diferente. Alguien que entiende que el amor nunca debe costar tu dignidad, que la familia que te destruye no es familia, es una trampa, que el silencio ante el abuso no es paz, es complicidad con tu propia destrucción. Aprendí que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llegas preparada, cuando documentas cada abuso, cuando esperas el momento exacto, la justicia llega con fuerza imparable. Aprendí que recuperar tu poder no es venganza, es simplemente recordar quién eras antes de que te convencieran de que eras menos. ¿Y Diego? A veces me pregunto si realmente cambió, si realmente entiende ahora lo que hizo. Probablemente no. Probablemente solo entiende que las acciones tienen consecuencias, que las mentiras eventualmente se descubren, que no puedes construir una vida sobre el sufrimiento de otra persona sin que eventualmente todo se derrumbe. ¿Y Victoria? Ella nunca va a cambiar. Gente como ella no cambia, solo aprenden a ser más cuidadosos, más sutiles en su manipulación. Pero ya no es mi problema. Ella es una mujer de casi 60 años trabajando en un trabajo que odia, pagando una deuda que va a llevarle años liquidar, viviendo con la humillación diaria de haber caído desde su pedestal social tan alto hasta el suelo duro de la realidad. Si estás leyendo esto, si estás en una situación parecida, si hay alguien en tu vida que te está robando pedacitos de tu alma día tras día, déjame decirte algo que me hubiera gustado escuchar hace 3 años. No esperes a que te den un balde para reaccionar. No esperes a que la humillación sea pública para defenderte. No esperes a perderlo todo para valorar lo que tienes. Documenta todo. Cada comentario cruel, cada transacción sospechosa, cada promesa rota. Busca ayuda legal antes de que sea demasiado tarde. Habla con gente que pueda ayudarte. Y más importante que todo, nunca, nunca, nunca entregues tu poder económico, tu independencia, tu voz, con la esperanza de que el amor o la familia te cuidarán a cambio. El amor real nunca requiere que te empequeñezcas. La familia real nunca requiere que te destruyas. Mi padre tenía razón. Nunca le des a alguien algo que no puedas recuperar. Y si ya lo diste, recupéralo. Legalmente, documentadamente, implacablemente. Porque tu dignidad no está en venta, tu futuro no es negociable y tu vida te está esperando del otro lado del miedo. Hoy, sentada en mi estudio, en mi casa, con mi carrera renaciendo y mi cuenta bancaria creciendo mes tras mes con dinero que es legítimamente mío, puedo decir algo que no podía hace un año. Soy feliz. No feliz a pesar de lo que pasó. Feliz porque sobreviví, porque luché, porque gané. Y si Victoria o Diego leen esto algún día, si de alguna manera esta historia llega a sus oídos, quiero que sepan una cosa. Gracias. Gracias por enseñarme exactamente qué tipo de persona nunca quiero volver a ser. Gracias por mostrarme de qué estoy hecha cuando me empujan al límite. Gracias por subestimar a la mujer callada en la esquina de la mesa, porque esa mujer callada tenía las llaves de la casa, los documentos de propiedad, una abogada implacable y la paciencia para esperar el momento perfecto. Resulta que mi única función no era limpiar, era enseñarles que el abuso siempre, siempre tiene un precio, y ustedes van a estar pagándolo durante los próximos 10 años. Que así sea.